Hola a todos, bienvenidos a la clase de español de Juchan. Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sabéis, depende de cuándo os conectéis a este rinconcito de Juchan a estudiar español con Pablo, vuestra clase cultural de nivel C1, ¿vale? Ya hemos visto mogollón de temas, hemos estudiado prácticamente un poco de todo, desde historia de España, fiestas populares, etimología, cortesía verbal y cortesía no verbal, hemos estudiado un poco de retórica, bueno, hemos estudiado muchísimas cosas, ¿eh? Entonces es muy importante que repaséis. Lo decía al final de la clase anterior, pero os lo recomiendo de nuevo ahora, ¿eh? Uno de los puntos esenciales, de los puntos más importantes cuando aprendéis un idioma es llegar a una especie de equilibrio entre el contenido nuevo que estáis estudiando y el contenido que acabáis de estudiar, ¿eh? Porque si no, es bastante fácil, bastante probable que caigáis en algo tan común como el desánimo, al ver que no avanzáis. Entonces, para tener esa sensación de que avanzáis, de que estáis aprendiendo, es importante que activéis continuamente y que repaséis continuamente el material visto anteriormente. En esta clase vamos a estudiar un tema nuevo y lo vamos a hacer de la mano de un audio muy interesante y en el que se utilizan muchas expresiones coloquiales, muchas expresiones informales. Es un tema histórico, pero tratado o presentado con una gran actualidad. El tema gira en torno a la figura del rey Enrique VIII, el rey Enrique VIII de Inglaterra. Vamos entonces a empezar con la materia en cuestión. Bueno, en primer lugar, como digo, lo que vamos a hacer es escuchar un audio no excesivamente largo, no excesivamente complejo, son aproximadamente 3 minutos y medio, casi 4 minutos, sobre un acontecimiento específico en la vida del monarca inglés Enrique VIII. Enrique VIII tiene cierta relación con España y tiene cierta importancia con España. Y esta es la pregunta que os hago. Antes de empezar a escuchar el audio, quiero que penséis qué sabéis de Enrique VIII y qué relación pensáis que tenía con los reinos españoles, con la monarquía española. Bueno, pues os dejo unos minutos para que penséis, a ver si os acordáis, porque yo lo que he visto con algunos de mis alumnos es que sí que saben historia europea, sí que saben historia de España, de Europa en general, pero han estudiado el nombre de estos personajes en chino. Entonces, cuando se lo digo yo en español, pues no lo entienden. Entonces, bueno, yo os dejo unos minutos para que averiguéis quién es esta persona y qué tipo de relación puede tener con la monarquía española. A continuación, lo que vamos a hacer es escuchar el audio y, como he dicho anteriormente, esta primera audición va a ser de sentido generalista. Tenéis que ver cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias y, a continuación, en la medida de lo posible, puesto que en una sola audición no es fácil, pero tomad nota de aquellas palabras, de aquellas expresiones que más os llamen la atención, que más os sorprendan, porque es sobre esto, sobre el léxico, sobre las expresiones coloquiales y sobre el trasfondo histórico sobre lo que versará esta clase cultural número 16. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa ahora para que vosotros averigüéis un poquito más sobre este personaje y para que realicéis una primera audición. En este momento me conformo con que sea simplemente una primera audición. Y a continuación pasaremos con el ejercicio número 1, ejercicio que vamos a hacer juntos. Venga. Qué hombre tan cansino con las bodas y los divorcios este Enrique VIII. En un día como hoy, 9 de julio de 1540, consiguió la anulación de su cuarto matrimonio, celebrado con la sosaina de Ana de Cleves solo 6 meses antes.
La buena noticia es que esta cuarta esposa mantuvo la cabeza sobre los hombros, quizás porque fue la que menos le interesó y a la que se unió solo para cuajar un apaño político. Ahora bien, es a la única de sus 6 mujeres a la que no le puso la mano encima, ni para bien. Bueno, pues si habéis llevado a cabo un poco algo de investigación, si habéis leído en internet o si habéis escuchado el nombre con el que se conoce a Enrique VIII en chino, habréis llegado a la conclusión de que Enrique VIII fue un mal bicho, fue un mentiroso, fue realmente pues lo que era muy típico de la monarquía de la época, alguien mentiroso, déspota, asesino y una larga lista de adjetivos que no vamos a continuar aquí. Pero de toda esa larga vida que tuvo este monarca, nos interesa que se casó con Catalina de Aragón. Que se casó con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón fue la hija pequeña de los reyes católicos. Y recordad que ya hemos estudiado los reyes católicos cuando veíamos el tema de Al-Ándalus. Sabemos que los reyes católicos son Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. ¿Por qué conocemos a estos reyes? Porque son a su vez
los padres de otra famosa heredera, que es la infanta, que es Juana, a la que llamamos después Juana la Loca, mujer de Felipe el Hermoso y padre del gran emperador Carlos I o Carlos V, como también se le conoce. ¿De acuerdo? Bueno, pues Catalina de Aragón estuvo casada con el monarca Enrique VIII. Fue un casamiento un poco de rebote, ¿no? Porque antes había estado casado con su hermano mayor Arturo, pero estuvieron casados muy poquito tiempo, no llegó por ahí al medio año, y su hermano mayor, Arturo, muere. Entonces el paso siguiente, el paso lógico, es casar a Enrique con Catalina, y este casamiento se llevó a cabo gracias a la intermediación en aquel momento de Isabel de Castilla, que tenía muy buenas relaciones con el papado y consiguió una especie de permiso especial, una especie de bula especial para que se casasen. El matrimonio pues no fue un matrimonio duradero, porque Enrique tenía la obsesión de tener un hijo varón y no fue posible. Hasta que tuvo a su hijo Eduardo no fue posible. Entonces se las apañó mediante engaños, mediante jugar con la justicia, él era la justicia, para conseguir divorciarse, para conseguir separarse de Catalina y establecer hasta 5 matrimonios posteriores, ¿no? Entonces tuvo una vida bastante agitada, pero tampoco podía acabar con Catalina, porque Catalina era la tía del todopoderoso emperador Carlos, que controlaba los designios de Europa, y el Papa Clemente VII estaba bajo su dominio. Entonces en ese momento tenía un gran poder. Y bueno, una de las hijas, me parece que fue la única hija que sobrevivió, de Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón, todavía pues tiene su tradición, su descendencia en Inglaterra. Bueno, pues vamos a ver, el objetivo de esta clase es centrarnos específicamente en una de esas 6 mujeres, de esas 6 mujeres oficiales con las que estuvo casado este hombre, porque luego tuvo varias amantes. De hecho, ya sabéis, la obsesión de Enrique VIII era tener un hijo que fuese varón. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los matrimonios no llegaban a buen puerto. Y hay dos teorías que hablan de las dificultades que tenía Enrique. Primero, se dice que Enrique tenía sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que, de no ser tratada correctamente, puede provocar daños congénitos en los hijos y en el propio portador de la enfermedad. Y claro, para tratarla correctamente es necesario antibióticos, que en aquella época no había. Y por otro lado, también tenía un tipo de gen que parece ser que intervenía en que no se lograsen los embarazos. Pero bueno, en esa búsqueda, como digo, del hijo varón, llegamos hasta un matrimonio que era el matrimonio con la protagonista de nuestra audición. Es ese matrimonio. Lo realmente curioso o lo realmente gracioso, si habéis escuchado la audición, es que en ese momento fue una especie de PS o esos app que utilizamos hoy día para mejorar la imagen. Thomas Cromwell aconsejó a Enrique casarse con Ana, que pues estaba emparentada con un personaje bastante importante que podía proporcionar seguridad a Enrique en caso de un eventual ataque del emperador Carlos. Bueno, la cuestión es que mandaron allí a un pintor, como cuenta la audición, y este hombre hizo una versión con pies, una versión con de esos app cuando nos hacemos un selfie, y la tía llegó pues preciosa. Luego, cuando se fue a casar con ella, parecía un monstruo. Tenía todavía esos granos en la cara, vestigios, restos de la viruela que había tenido. Era bastante fea. De hecho, Enrique VIII en privado la llamaba la yegua de Flandes, es como el caballo de Flandes, y nunca tuvo relaciones sexuales con ella. De hecho, cuando se produce esa separación, ella afirma honestamente que nunca consumaron el matrimonio. Es un eufemismo para decir que nunca tuvieron sexo.
y que lo único que Enrique hacía era darle un besito en la frente antes de acostarse, pero no había más. Bueno, pues vamos ahora a entrar directamente a analizar no tanto el contenido como la forma, la coloquialidad, el vocabulario que giran en torno a este suceso histórico que nos interesa aquí. Bueno, el primer ejercicio es un ejercicio muy sencillito en el que lo que voy a hacer va a ser leer una serie de palabras, un vocabulario que vosotros vais a tener que poner en 4 columnas atendiendo al campo léxico al que pertenezca. Hay 4 campos léxicos: el campo léxico de la religión, el campo léxico de los cargos políticos y el campo léxico de las maniobras políticas, que podría ser uno, y el campo léxico del parentesco. Repito, 4 columnas correspondientes a 4 campos léxicos: religión, cargos políticos, maniobras políticas y parentesco. Bueno, pues ahora os voy a leer una serie de palabras. Yo espero que el 80% de estas palabras las conozcáis, porque son muy frecuentes y muy habituales a este nivel. En primer lugar, anulación. Anulación. Segundo, esposa. Tercero, católicos. Cuarto, apaño político. Quinto, asesor. Sexto, líder. Séptimo, dar descendientes a la corona. Octavo, protestantes. Número 9, luteranos. 10, heredero. 11, sellar una alianza. Sellar una alianza. No sé si es el 11 o el 12. Descendiente. Divorciarse. Negociar una boda. Negociar una boda. Vale, pues te dejo justo un minuto porque es súper fácil para poner estas palabras dentro del campo léxico al que pertenezcan. Nada, un minutito porque es súper fácil. Venga, y luego lo corregimos juntos y pasamos a otro tema.
Bueno, vamos a empezar viendo palabra por palabra y veréis que no es fácil o no existe una respuesta que sea la prueba del algodón, es decir, que sea totalmente perteneciente a uno y no al otro de las categorías léxicas. La primera, anulación, puede ser tanto una religión, anulación del matrimonio, como una maniobra política. Anulación podría ser o podría estar en ambos apartados. Esposa es un parentesco, es como mujer. Cónyuge sería otra manera de llamarlo. Católicos es una religión, ¿no? En este caso no habría mayor discrepancia. Apaño político es una maniobra política, ¿no? Para poner un cargo. Asesor es un cargo político. Líder es un cargo político. Dar descendientes a la corona se puede considerar una maniobra política. Protestantes, luteranos son ambas categorías para miembros de una rama de la religión cristiana, ¿no? Heredero es un parentesco. Sellar una alianza es una maniobra política. Era muy común, no solamente en las altas familias, en las familias de alta alcurnia, sino también en familias de campesinos y demás, para sellar una alianza, para, yo qué sé, los padres tenían dos tierras que estaban limítrofes y para hacer una tierra más grande, pues casaban a sus hijos. Así se sacrificaba a las personas antiguamente por objetivos no tan legítimos como se debiera, ¿no? Descendiente es un parentesco. Divorciarse puede ser una maniobra política o un proceso de la religión, aunque hay que tener en cuenta que la religión católica no considera el divorcio. Y negociar una boda sería claramente una maniobra política. Bueno, pues es un ejercicio que nos da un poco una visión para estructurar el vocabulario en campos léxicos. Vamos ahora a pasar a la segunda parte, centrarnos un poco en la gramática derivativa de los adjetivos. Bueno, en este segundo ejercicio vamos a echar un vistazo al tema de los adjetivos. Los adjetivos, recordemos, son un tipo de palabras variables que nos indica la cualidad de una cosa. En castellano existe un proceso morfológico mediante el cual se añaden sufijos que nos permiten proporcionar o añadir un matiz subjetivo. Esto es lo que se denominan los elementos apreciativos del adjetivo y podríamos hablar de tres categorías: aumentativos, diminutivos y despectivos. Por ejemplo, en aumentativos tendríamos grande, grandota, dulce, dulcísima, y así sucesivamente. Diminutivos, pequeño, pequeñito, despectivos, pequeñaja, este tipo de palabras, ¿no? Entonces, si habéis escuchado con detalle la audición, veréis que la voz, la narradora, utiliza muchas de estas palabras. Bueno, pues ahora vais a tener un cuadro y en este cuadro vais a tener dos columnas. En la primera columna no tendréis nada, pondrá adjetivo principal y estará en blanco. Y a continuación tendréis un adjetivo derivado que son los adjetivos grandota, feucha, altísima y bajita. Lo que tenéis que hacer de aquí es pues obtener el adjetivo principal básico. De nuevo, esta es una tarea muy fácil que yo espero que os lleve simplemente 30 segundos. Entonces venga, echad un vistacito rápido a esto y a continuación lo vemos todos juntos. Bueno, este ejercicio es súper fácil. Los adjetivos principales en este orden son grande, fea o feo, si queremos utilizar el sentido positivo, masculino, alto y bajo. Bueno, pues ahora vamos a hacer el ejercicio a la inversa. Tenemos el adjetivo principal, guapa,
verde, listo y puntual. Vamos a ver cómo formamos el adjetivo derivado que mejor sirva para adecuarse a estas formas principales. Venga, 30 segundos porque es excesivamente fácil. Bueno, para el primero de los adjetivos, para guapa, podemos decir guapita, guapetona, que serían unos derivativos positivos en general, aunque también se puede utilizar con sentido negativo. Si puedo decir, esa tipa no es guapita de cara, pero luego es bastante torpe o no, que queremos decir simplemente que tiene un rostro atractivo, pero que no es realmente la mejor candidata para, yo que sé, para algo, ¿no? Guapita, guapetona. En el caso de verde podríamos utilizar verdecito, podríamos llegar incluso a acuñar el término verdón, pero lo más lógico es verdecito. En el caso de listo es más difícil de formar porque el derivativo utilizaríamos listillo, listillo, ¿no? Pues listito no quedaría bien porque tendríamos un principio de cacofonía que no sería aceptable. Listillo. Y en el caso de listillo, la connotación que damos a la palabra es generalmente negativa. Eres un listillo. Es como alguien que lo sabe todo, que siempre dice saberlo todo, mejor dicho, ¿no? En la última palabra podríamos utilizar puntualito, puntualísimo. No es una de las palabras que más haya escuchado yo derivados con estos adjetivos de grado diminutivo, de grado apreciativo, pero se podría hacer. Bueno, pues hemos visto que hemos escuchado, mejor dicho, que en la audición se utilizan bastantes de estos adjetivos añadiendo un matiz apreciativo. También el siguiente ejercicio se centrará en analizar una serie de expresiones propias del registro coloquial que han aparecido en la audición. Entonces, ahora voy a leer 5 expresiones y voy a pediros que me expliquéis lo que significa. Son expresiones que se utilizan mucho en la conversación coloquial. Por tanto, el objetivo de este ejercicio es definir su significado, por un lado, en la primera parte, y la segunda parte, proponer una alternativa que se pudiese utilizar en un registro un poco más formal, en un registro un poco más culto. Vale, pues vamos a ver. La primera expresión es ser un sosaina. Ser un sosaina sería la primera. La segunda, un apaño. Un apaño. La tercera, ser un cansino. Ser un cansino. La cuarta, destartalada. Destartalada. Y la quinta de estas expresiones es no cuajar. Algo no cuaja. Vale, pues os doy 2-3 minutos porque tal vez hay alguna de estas expresiones que no conozcáis, otras que sí que las conoceréis, pero en general estas son expresiones un poco más coloquiales y un poco más difíciles, pero ya digo, muy utilizadas. Habéis visto como la narradora de la anécdota de Enrique VIII las ha introducido en un tema aparentemente culto, con un alto grado de coloquialidad y las ha utilizado de manera muy apropiada. Entonces, venga, vayamos a buscar el significado de estas palabras y una equivalencia un poco más culta. Venga, 2-3 minutos y a continuación lo corregimos juntos. Bueno, ser un sosaina es ser una persona sin gracia. Por ejemplo, si dices Pedro es un sosaina,
Pedro es una persona que no tiene gracia, es una persona sosa. Esta es esta palabra es un ejemplo de ese sistema de derivación apreciativa que habíamos visto anteriormente, puesto que el adjetivo base que utilizamos es la palabra soso, sosa, ser un sosaina. Y sosaina se utiliza tanto para el masculino como para el femenino. Otra palabra, o la segunda palabra de gran vigencia hoy día es la palabra apaño. Apaño es sinónimo de arreglo, pero arreglo es una palabra un poco más culta y en ocasiones un apaño quiere decir un arreglo de temas pues generalmente a veces un poco sucios, un poco turbios. Por ejemplo, hicimos un apaño allí en la universidad y al final le dimos el trabajo a esta persona. Es como una especie de tongo, un procedimiento irregular, amañado, mafioso. Vale. La tercera de estas expresiones es ser un cansino. Ser un cansino es sinónimo de ser el sinónimo culto, un poco más culto, de un registro más elevado, ser una persona pesada, porque este cansino viene de cansado, cansar, ser un cansino, una persona pesada, destartalada. Destartalada quiere decir, digo en este contexto, si lo empleamos para referirnos a una persona como una persona torpe, desgarbada, desgarbada. Destartalada también quiere decir algo que no está conservado de acuerdo a unos estándares, quiere decir que está mal conservado, que está, diríamos, mal presentado o que tiene mala calidad, de acuerdo visualmente hablando. Bueno, la última de estas expresiones que vamos a ver es no cuajar, cuando algo no cuaja. El verbo cuajar hace referencia a ese proceso de solidificación que se utiliza porque es un verbo utilizado en sentido metafórico y el plano literal, diríamos, el plano diríamos más accesible cognitivamente es el de la cocina, cuando tú estás haciendo, por ejemplo, algún tipo de queso, algún tipo de yogur o demás, tienes que esperar a que se produzca el proceso de cuajar, es decir, de solidificación y demás. Y entonces diríamos que ya se ha logrado el alimento que se quería hacer, ¿no? Pues esto es lo mismo que estamos haciendo aquí. En una relación, cuando dos personas no cuajan, quiere decir que no llegan a buen puerto, quiere decir que no resulta exitoso la unión de estas personas, no llegaron a cuajar, es decir, no llegaron a formar una relación sólida, una relación estable. Bueno, en el siguiente ejercicio vamos a analizar cuatro expresiones, cuatro frases hechas altamente convencionalizadas, altamente coloquiales y muy útiles, muy frecuentes en la comunicación, en la conversación en español y que aparecen en la audición, obviamente. Quiero que intentes explicar con tus propias palabras, ayudándote en un diccionario si es necesario, las siguientes cuatro expresiones que voy a leer a continuación. Número 1. No le puso la mano encima. Repito, no le puso la mano encima. Número 2. Se le cayeron los palos del sombrajo. Se le cayeron los palos del sombrajo. Número 3. De aquí a Lima. Número 4. Le quedaban 2 telediarios. Le quedaban 2 telediarios. Bueno, pues venga, 2 minutitos y a continuación las corregimos, las vemos todos juntos.
La primera de estas expresiones, ponerle la mano a alguien, es una expresión que tiene básicamente dos significados, ¿eh? Un significado positivo y un significado menos positivo, ¿eh? Poner la mano encima a alguien puede ser pegar, ¿eh? Por ejemplo, su mujer le puso la mano encima a su marido, o Pedro ha puesto la mano encima varias veces a María y por eso María le ha denunciado, ¿eh? En este contexto es un contexto pues no tan positivo, no tan diríamos favorable para la persona, porque significa agredir, significa hacer daño. Pero en el contexto que vemos en la audición, poner la mano encima de nuevo va al campo sexual. Ya lo he repetido varias veces a lo largo de estas clases culturales, el interés o la frecuencia, la alta frecuencia con la que se deriva en temas de carácter sexual en el español, y es pues tener relaciones sexuales, ¿eh? Cuando dices, es que mi marido no me ha puesto la mano encima, es que mi marido no ha tenido relaciones sexuales conmigo, ¿de acuerdo? Este sería el significado más frecuente. Bueno, la siguiente expresión es un poco difícil que la conocieseis, porque ya digo, es un nivel de C1, de C2, ¿eh? Es una expresión un poco compleja, pero que a este nivel tendréis que empezar a familiarizaros con ella. Vamos a ver, caérsele a alguien los palos del sombrajo quiere decir que tiene una sensación de sorpresa, una especie de sorpresa pero negativa, sorpresa mezclada con cierta impotencia, con cierta falta de capacidad de hacer algo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, el sombrajo es una especie de sombra, hecha con un toldo de ramas, cañas, por ejemplo, estos días que hace mucho calor, ¿no? Pues ponen unas ramas o una tela y esta tela está sustentada por 4 palos, ¿no? Entonces tú tienes 4 palos y estás debajo de esta tela a la sombra. ¿Qué pasa? Que si se caen los palos del sombrajo se va a tomar por culo, hablando claramente y en plata, se destruye la sombra. Entonces esto es lo que pasa, es una imagen metafórica, cuando se te rompe el invento pues te desilusionas mucho. Hay que decir que esta expresión es específicamente española y específicamente sobre todo de la zona del sureste, bueno, de todo el sur vamos a decir, pero particularmente del sureste español, ¿de acuerdo? Expresión, caérsele a alguien los palos del sombrajo. Bueno, esta expresión de aquí a Lima o de aquí a China, que se utiliza más en Hispanoamérica, porque en Hispanoamérica obviamente la distancia con Lima no es tan lejos, pero desde España sí. Entonces podemos encontrar la variante de aquí a Lima o de aquí a China. Se utilizan para decir que existe una gran distancia, una gran distancia. Por ejemplo, podemos decir algo así como que de mi nuevo Mercedes-Benz a tu BMW va como de aquí a Lima, hay una gran distancia. Y mi nuevo Mercedes-Benz es considerablemente mejor, tiene mejores características, hay una gran distancia, está como a años luz. Es otra expresión que utilizamos de manera sinónima a esta de como de aquí a Lima, Vale, y la última, le quedaban 2 telediarios. El telediario ya sabéis que es el noticiario, las noticias que dan en la televisión pública española, que se llama el telediario, ¿no? Entonces, que darle a alguien 2 telediarios quiere decir que a alguien le queda poco tiempo, Generalmente se utiliza esta expresión cuando queremos decir que alguien tiene una edad avanzada o que se encuentra en un estado de salud no muy bueno y que no está muy lejos el momento de su muerte, Entonces decimos que le quedan 2 telediarios. Bueno, pues llegamos hasta aquí ya con esta actividad en la que hemos visto una serie de notas en torno a la vida, o mejor dicho, a este suceso particular de la vida de Enrique VIII y de su mujer, o casi mujer, la señorita Ana, la señorita Ana de Cleves.
Bueno, y lo más importante no era tanto ya la historia como la forma en la que la narradora de nuestra audición la cuenta, ¿eh? Esos gestos coloquiales, esas expresiones metafóricas, esos adjetivos apreciativos son importantes, ¿eh? Y vosotros tenéis que familiarizaros con este vocabulario. Venga, hasta luego, chicos.